porque después, total, a los videos yo los grabo, pero ustedes no los miran, así que no importa. Me miro yo solo. Hay una visualización y fui yo. Lo que vamos a hacer es, les voy a ir tirando hoy así como ideas de cómo va a ser los ejercicios, cómo van a estar armados, y van a tener que ir estudiando bastante porque las preguntas van a ser muy puntuales y las respuestas muy específicas. Y como ustedes van a tener que señalar con la opción correcta, van a ser bastante tramposas las respuestas en el sentido de que si se equivocan en algo va a aparecer el error y ustedes van a tener que tener la suficiente capacidad para detectar esa falla y no caer en la trampa tan pequeña que les voy a proponer en los días del examen que vamos a desarrollar el miércoles 28. O sea, cuidadito. Bueno, para eso hoy vamos a tirar algunos tips, que está de moda esa palabra ahora. Funciones logarítmicas. ¿Se acuerdan que los otros días vimos todos los desplazamientos, vimos las reflexiones con el eje X, con el eje Y, qué hacía el parámetro K, qué hacía cuando se corría horizontalmente, cuando se desplazaba verticalmente? La propuesta mía de hoy es ir haciendo un ejercicio completo porque nos faltó. Fíjense esta diapositiva que yo les puse ahí. Todos estos elementos que nosotros estamos trabajando acá, desde el dominio hasta el conjunto de negatividad, sería en una prueba normal de clase un ejercicio. ¿Está claro? O sea, yo si estuviéramos en clases presenciales les daría una función y les pediría todo este análisis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este año? En lugar de pedirles todo ese análisis, yo les voy a dar una función y les voy a decir, por ejemplo, señalar dónde la función es decreciente. Entonces, ven, es bien puntual el tema. Y esa puntualidad puede dar dolores de cabeza. Así que vamos a proponer un ejercicio cualquiera y vamos a empezar a trabajar entre todos. Ustedes van a ir haciendo preguntas y vamos a ir haciendo a partir de este gráfico una puesta en común, si se quiere, de todo lo que hemos dado hasta el día de la fecha, para poder abordar la semana que viene la función exponencial. Muy bien. Vamos a suponer que yo tengo una función f de x que dice 5 logaritmo de x. Muy bien, esa función que está ahí. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un ejercicio del cuestionario? Que yo les dé esa función y les pida a ustedes hacer el reflejo de esa función con el eje x, el reflejo de esa función con el eje y ambos reflejos. Y no es una peluquería esto, ¿no? Se cayó Marcos. ¿Qué dicen ustedes? Si yo les pido a ustedes el reflejo con el eje X de esa función que está ahí, ¿cómo sería la respuesta que ustedes me proporcionarían? La pregunta abierta para el aula presente y para el aula lejana. Menos 5 me dicen acá. ¿Están todos de acuerdo? O sea que yo pondría la misma fórmula. La misma fórmula, pero al 5 le cambio el signo. Muy bien. Eso, ¿qué va a hacer eso? Eso va a hacer que la gráfica que hacía ese comportamiento, ahora haga ese comportamiento. Y el eje X sería el eje que se refleja. La primera pregunta la respondió el grupo presencial. Vamos a hacerlo participar en esto. Ahora le toca al grupo virtual responderme cómo sería el reflejo con respecto al eje Y. Menos X. Bien, o sea, todo igual. 5, digamos. 5, eso quedaría igual, logaritmo, y adentro le pongo menos X. Bien, y ahora yo voy a hacer la respuesta de ambos reflejos. Es una combinación de estos dos, y lo único que me va a quedar va a ser menos 5 por el logaritmo de menos X. Bien, entonces yo, por ejemplo, ¿cómo va a ser un ejercicio del cuestionario? Yo les voy a poder dar esta fórmula y les voy a decir, esta función tiene reflejo con el eje Y para K igual, y les voy a poner distintos valores de K. Ustedes van a tener que señalar cuál es. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Ya que estamos, voy a borrar esta primera función. ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué pasa ahora si a mí me dan una función? Una función, como por ejemplo, dice,
f de x igual al logaritmo de x menos 3 más 2. Y yo les pregunto a ustedes, encontrar en esta función en particular la asíntota vertical. ¿Cuál sería la asíntota vertical? Acá el grupo, o sea, el mismo que dijo hoy, dijo 2. 3. Y el grupo del exterior dijo 2. 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo acá en el aula también? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Es Gracias 3 la asíntota, o sea, gracias por es el participar. signo contrario En la a lo que última está, el clase argumento no. nos vemos la semana que viene. ¿Cómo van a decir 2? Ay, Dios. ¿Cuál es la asíntota? Yo tenía que para sacarla El argumento. correr S para la derecha. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y el menos 3 lo que hacía era correr todo 3 unidades para la derecha y en sentido contrario. Entonces, la asíntota vertical no es 2 repetido, es 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Ok. Ay, ahora sí, muy bien. Bien, la idea justamente de este trabajo es que ustedes empiecen a cometer esos errores que son muy simples, pero que nos pueden llevar a un dolor de cabeza importante. Muy bien, próxima pregunta. ¿Cuál sería si yo a ustedes les digo, por ejemplo, vamos a hacer un inventito sencillo. En esa función que yo les di ahí a ustedes, que me digan cuánto vale f de 4. Entonces, en el cuestionario va a estar la función y va a decir, entonces el valor de f de 4 es, y ahí queda tensión. ¿Qué sería ser f de 4? 2, puede ser. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Me querés contar? Logaritmo de 1 más 2, ¿no? Reemplacé la X por 4. Muy bien. Si me dicen f de 4, esta x está ocupando el lugar de quién? De la x. Entonces voy a la fórmula, pongo un 4 acá, 4 menos 3 es 1, reemplazo la x, hago la cuenta y el resultado justamente de esto es 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿De vuelta? Sí. Esa x, ese 4, está ocupando el lugar de la función. Vos acordate que la función dice siempre f de x. Esa x ahora va a ser este 4. Entonces, ¿yo qué hago? En la fórmula, donde está la x, pongo el 4. 4 menos 3 es 1. Y se transforma todo esto en una cuenta. Esa cuenta que yo voy a hacer es logaritmo de 1 más 2. Vas a la calculadora y lo resolvés. ¿Está claro? ¿Bien? Muy bien. 2. ¿Cómo? Puede ser que sea 2. 4 menos 3 es 1. Sí, es 2, perdón. Sí, sí, sí. porque lo escribo acá. Gracias, Victoria. Yo lo escribo acá, eso por hacerlo rápido, ¿eh? 4 menos 3 es 1. Escribo logaritmo de 1 más 2. Logaritmo de 1 por una de las propiedades era 0. Y 0 más 2 es 2. Sí, muy bien. Muchas gracias. Chan, ahí apareció el 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que hicimos ahí era un concepto matemático que dimos nosotros como evaluar la función en un punto. O sea, reemplazar la x por un valor. Muy bien. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, voy a borrar todo esto y vamos a hacer ahora otro detallecito. Y vamos a poner algo así, tipo Crónica TV. Último momento. ¿Sí? En el último momento aparece lo siguiente. Aparece una función logarítmica escrita de la siguiente manera. Dice, logaritmo, bueno, f de x, ¿no? Igual al logaritmo natural de x menos 2
más 1. Muy bien. Pregunta. ¿Cuál es el dominio de esta función? Mayor a 2. Todas las x mayores a 2. Muy bien, Victoria. ¿Qué tenemos que hacer? El argumento de la función, acuérdense que por definición, el argumento de la función tiene que ser mayor que 0. Siempre. Despejo el 2, que está restando, pasa al otro lado sumando, y el dominio es x mayores que 2. Entonces yo voy a poner el dominio nuestro desde 2 hasta más infinito. ¡Ole! ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo? Lara, muy bien. ¿Qué fue lo que no entendiste, Lara? Que vuelva desde el principio. Desde el principio. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esperen un segundito. Acá va a aparecer algo que les voy a pedir a todos, porque las preguntas empiezan a demostrar que no están mirando los videos. El dominio de una función era el argumento, ¿está?, de una función logarítmica, que tenía que tener una condición. La primera diapositiva de la primera clase, el dominio mayor que 0. ¿Se acuerdan que cuando definimos logaritmo dijimos, para que un logaritmo se pueda calcular, el que está ahí adentro tiene que ser mayor que 0? ¿Está? Entonces yo planteo esa inecuación, el 2 que está... Esto tiene que pasar siempre en la función logarítmica. El 2 que está restando pasa sumando, ¿y esto qué me dice? Que la función que yo voy a dibujar cuando la vaya a graficar sobre el eje de las x, ¿está bien?, va a tener en el 2 una ¿qué? ¿Qué tendría en el 2? Asíntota. Una asíntota vertical. ¿Y dónde va a estar mi gráfico? El gráfico que me están pidiendo en este caso en particular va a estar en este sector. ¿Está claro? Sí, muy bien. Esa función que yo les di, ¿se entendió, Lara? Sí. ¿Esa función crece o decrece? Crece. ¿Por qué crece? ¿Por qué? Acá en el curso dicen, las dos cosas que escuché me están haciendo poner un poco nervioso. Porque sube Porque uno y K- dijo, y otro, espere Porque que, K es positivo. y alguien dijo porque está positivo. K, ¿Cómo K, se? K. Porque esa función crece. Porque K es positivo, o sea, es 1 y 1 es positivo. Pasé por el 1. No. ¿Por qué una función era Porque el creciente? parámetro es positivo. No. Porque no. Porque la base es mayor a 2, perdón. Muy Es bien. 2 o mayor. Esta función crece porque la base que tiene acá, que es el número e, es mayor que 1. Y si la función era mayor que 1, la gráfica era algo así, creciente. ¿Se acuerdan? ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Pregunta. ¿Dónde va a estar el puntito que está acá? Normalmente pasa por él. ¿Se acuerdan que si corría 2 la asíntota, el puntito estaría en el 3? Sí. ¿Pero es verdad que está en el 3? ¿A dónde estaría ese puntito? Yo reemplazaría para quedarme más segura. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Reemplazaría, o sea, sacaría una raíz para quedarme más segura. Muy difícil. Más fácil. Ahí ¿Cómo tienes que subir hasta el 1 porque Muy porque bien. el aseo, o sea, el desplazamiento vertical te dice que vayas al 1 de la I, ¿no? Gracias, Francina. Sí. Vos que dijiste, la dijiste bien. No sé si a veces hace siempre esto, pero bueno. Esto sube 1 por culpa de ese valor de C. Y la gráfica está ahí. ¿Se acuerdan que se produció un desplazamiento vertical de la función con el mismo signo? Martina no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Estamos bostezando, se está durmiendo. Les hizo mal la gimnasia a ustedes. ¿Por qué no te sale? Porque no estoy diciendo, y bueno. Porque, muy bien, porque no miraron la clase anterior.
¿Estamos de acuerdo? Y ahora viene la maldad. Hasta acá no pegaron ninguna. El único que estaría aprobado es Franchini. Gracias, sí, Franchini, una vez que te... Ojo lo que van a decir, por favor, porque estoy preparando toda una pantalla blanca como para poner barbaridades acá. Quiero que me digan ese elemento que está ahí, ¿cuál es en esta función? ¿Qué les estoy pidiendo que calculen? Los ceros. Muy bien. Lo vamos a escribir acá. Gracias. Estoy pidiéndole el cero. ¿Cómo se calculaba el cero de una función? Es por donde pasa con el eje X, la gráfica, o sea, el corte con el eje X. ¿Cómo se sacaba ese valor exacto? Porque recuerdan ustedes, corazoncitos, que si yo hice el dibujo recién, vamos a volver a hacerlo. Miren qué belleza, cómo me salen las líneas tan perfectas. ¿Sí? Acá estaba el 2, recuerdan ustedes. El puntito, que era normalmente en el 3, había subido y estaba por acá arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y desde ahí nosotros habíamos hecho un dibujo que habíamos dicho que crecía y hacía algo así el gráfico. Lo que yo les estoy preguntando ahora es, me preocupa saber el corte, como dijo acá el vecino, con el eje X, que es ese puntito que está ahí. ¿Cuánto vale? 3. Si fuera 3, Reemplazás la X por 0. Franchini, echaste a perder todo lo bien que dijiste hasta ahora. El 3 subió. O sea que 3 no es, yo estoy buscando ese valorcito que está Está ahí ahí. por 0. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer para encontrar los ceros de una función? A la función, miren que me he cansado de decirle que los matemáticos somos creativos para hacer respuestas y para poner nombres. Si me dicen que calcule los ceros, lo que yo tengo que hacer es a la función que me dieron igualarla a 0. Por eso se llama 0. ¿Y en Lo qué dije todo al revés. No dijiste nada. ¿Y en qué se llama? Vos dijiste reemplazar la X por 0, eso es otra cosa. ¿Y cómo se Sí, llama? lo dije al revés. Nada que ver. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿En qué se transformó mi función? Acá en el aula los zombies que tengo están todos con la cabeza agacha. Vamos, se transforma en una ecuación. Ahora hay que pasar, vamos a pasar. ¿Cómo se pasa? El 1 pasaría restando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a pasar el 1 restando. Y para no gastar tanto lápiz, el 1 pasó restando. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y ahora? Aplicás definición. Aplicamos la definición. Bien, Victoria. ¿Y qué dice la definición? La base elevado a la C, al resultado, es igual al argumento. Bien, la base. O sea, E Muy elevado bien. a Exactamente. -1. Cuando era logaritmo natural, ¿se acuerdan que la base era el número E? Elevado al que está allá afuera, me da por resultado lo que está acá adentro. O sea que E elevado a la -1 me da como resultado X menos 2. ¿Alguien me puede decir aproximadamente cuánto va a dar? Aprox. Sin hacer la cuenta, ¿eh? Así, mirando el dibujito ese muy aproximado que hicimos acá. Si este era 2 y este es 3, me tiene que dar un número que esté entre 2 y 3. Sí. ¿No es cierto? No hay vuelta. Acuérdense siempre de que nosotros las cuentas que vamos haciendo tienen que coincidir con el gráfico. 2, algo. Vamos a resolver. Calculadora. Vamos. E elevado a la -1. 2,37 da el total. ¿La cuenta Aproximado. final? Sí. Bien, muchas gracias. E elevado a la -1. Y el 2 que está restando lo vamos a pasar sumando.
Y esto me da como resultado la X. Y me dijeron, Victoria, me dijiste que daba 2,37. Sí, aproximadamente porque hay más números. Perfecto, aproximadamente 2,37. ¿Qué es ese 2,37? Es el lugar donde la gráfica de la función corta al eje de las X. ¿Se entiende? ¿Sí? El que no sepa resolver ecuaciones de las de antes, esto no lo va a poder hacer. Sí. Pero ¿cómo sacó ese resultado? Con la calculadora acá. ¿Tenés la calculadora ahí a mano? Pero bueno, Pone 2,7 o 2,71 elevado a la menos 1 elevado, ¿sabe cómo usarlo? Sí. sí, Y apretá igual. ahí está. Y después, y después sumale 2. No, me dio ese resultado. ¿Qué te dio? 1,97. A ver, venite. Bueno, pero ponele que te dé 1,97. ¿Ves para qué sirve ver que el que vos encontraste hay algo que está mal? Entonces, mirá. Ponele 2,71 elevado Ah, acá. a la menos 1 y ahí apretás igual. Y a eso le sumás 2. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Estaba usando mal la calculadora. Muy bien, por eso quiero que traigan, así van aprendiendo. ¿Se entendió, chicos? ¿A todos les dio? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta en el Zoom? Están muy silenciosos, ¿eh? A ver, yo voy a hacer preguntas, a ver. Vamos a Y empezar de quería abajo. saber si Sí. la imagen quedaba definida por alguna No. variable o no. Muy bien. ¿Qué pasa con la imagen de la función logarítmica? La imagen de la función logarítmica es todo el eje Y, Victoria. Entonces, ¿qué se dice? Que si yo tengo que escribir en este caso la imagen de una función logarítmica, lo único Todos que los se pone reales. son todos los reales. Genial. Porque si vos mirás, fíjate esto, si vos mirás el eje Y en esta función, nuestro eje Y o nuestra gráfica empieza de por allá abajo y esto sigue para arriba, no tiene ningún problema, y sigue para abajo. Entonces, por eso son todos los reales. ¿Se entiende? Gracias. Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Los que están en el Zoom, a los que están acá, están copiando como locos. Abril, Aranza, Florencia, iPhone, Jazmín, Julieta, María Paz, Sofía, otra Sofía, Tomás, Victoria, Fabián. ¿Alguna pregunta? ¿Van bien? Miren que el que calla otorga, el silencio es... Bueno, Sí. muy bien, perfecto. ¿Podemos seguir entonces? ¿Se puede borrar? Salgamos de esta pantalla e inventemos otra. Sin querer queriendo yo los recorrí por todos estos de a poquito, ¿no? O sea, me tomé el atrevimiento de hacerles preguntas así, que no fueron muy difíciles, pero, como les decía hoy, necesitan saber con exactitud qué significa cada cosa para no responder cualquiera después. Vamos a suponer ahora que a mí me dan en una gráfica, esa gráfica que está ahí, y me dicen que mi función tiene un dibujo parecido a esto que está ahí. Y me dicen, este punto que está acá es menos 11, este punto que está acá es menos 4. Y yo les pregunto a ustedes, calcular o señalar eso. ¿Cómo se llama eso? Intervalo de positividad o conjunto. Conjunto de positividad. Chao, Marcelo. ¿Y qué es el conjunto de positividad? Muy bien. Donde la X para arriba. Todos ¿sí? los valores de X donde Y es positivo. Todos los valores donde la función es positiva. ¿Está bien? ¿Y cuáles serían acá? ¿De? Menos infinito. Muy bien. Martín acaba de decir de menos infinito. El reto que le voy a pegar a Martina va para todos. Martina, ¿dónde empieza mi función? ¿Para qué está esta asíntota acá? ¿No es el de menos 11? No, entonces empieza desde la asíntota.
¿Qué era la asíntota? Era una pared que me decía, hasta acá llega tu función. O sea, ella viene de allá arriba, pero sigue siendo el... Lo que pasa es que vos estás respondiendo esto, Martina, mira, no te me confundas. Vos hablás del conjunto de positividad y vos te tenés que ubicar en el eje de las X. ¿Está bien? La función nuestra empieza acá y va para allá. Nunca pasa para aquel lado. Entonces yo no puedo tener como parámetro de la izquierda el menos infinito, porque empieza en el 11. ¿Está bien? Mi dibujo va a estar desde el 11, todo este sector. Entonces, si vos me estás diciendo que venís de menos infinito, estás afuera de la gráfica. ¿Se entiende? Por eso es importante saber el concepto o tener presente el concepto de esta asíntota vertical. ¿Se entiende? ¿Se entendió, grupo de Zoom? Y obviamente, Clarísimo. el conjunto de negatividad, obviamente que podría llegar a ser la otra pregunta, sería ¿desde dónde hasta dónde? -4 hasta más infinito. Ese sí llega hasta el más infinito, ¿ven? Porque no tengo ninguna limitación como la asíntota. Este va de -4 hasta el infinito. Con paréntesis. Pregunta de examen. ¿Se acuerdan que el paréntesis decía que la función no incluía ese valor? Si acá saqué el conjunto de positividad e intervino el -4, y acá saqué el conjunto de negatividad e intervino el -4, pero no pertenece a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque está en 0. Porque el -4 es 0, y a mí me están pidiendo dónde es positiva y dónde es negativa. Si ustedes cometen el error de poner un corchete, está todo mal. No es que está más bueno, pero que ustedes dicen, ¿qué te hace? Corchete, un paréntesis, no pasa nada. Es como colarte en la fila del banco. ¿Qué pasa si te para delante la cola para vacunarte? No pasa nada. Bueno, en matemáticas sí pasa. Porque si yo pongo -4, significa que el que era un 0 se transformó en positivo o negativo. Y no puede ser. Si sos positivo, sos positivo. Si sos 0, sos 0. Y si sos negativo, sos negativo. El -4 no era ni positivo ni negativo porque dijimos que era el corte con el eje X. Entonces, cuidado con los paréntesis y los corchetes, porque en las respuestas o en las opciones que ustedes van a tener en el múltiple choice, van a aparecer quizás esa misma respuesta con paréntesis o con corchete y pueden llegar a caer en el error de señalar cualquiera. Y es importante saber ese detalle. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa función que yo dibujé, si yo les digo a ustedes que tiene base 0,99, ¿puede ser? Sí. Esa función, ese gráfico, Sí. es una función logarítmica. Y yo les digo, esa base, esta función tiene una base de 0,99. Sí, porque es decreciente. Sí puede ser porque es decreciente. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que la función es decreciente cuando la base está entre 0 y 1. 0,99 está cerquita de 1, pero es 0,99. Entonces, esta es una función que tiene base cuyo valor puede estar entre 0 y 1. No sé cuál es, pero es un valor de esos. Muy bien. ¿Puedo borrar? ¿Vamos bien? Ven que las preguntas no puedo hacérselas tan lindas como acá. Tengo que yo, lamentablemente, ir a preguntas puntuales y eso a veces complica un poco porque es bien precisa la respuesta. Bueno, ahora vamos a hacer... Ustedes van a armar una función. Yo solamente les voy a dar el modelo de una función y ustedes me van a decir qué cambios hacer. Yo quiero escribir una función logarítmica que tenga asíntota vertical. Vamos a hacer el marcador más chico porque cuando escribo con este grueso se recontratilda se ve, vamos a sacarle punta al lápiz, pero ahí está. Yo quiero una función que tenga asíntota vertical en x igual a -2. Ustedes son los encargados de, yo lo único que les voy a decir es f de x es igual, y acá vamos a ir llenando huequitos. Miren qué lindo. La idea sería que ustedes completen los lugares que van a ir quedando vacíos acá.
Qué creativo que estoy hoy. No se rían, díganme que sí. Ahí está. Quiero una función, completar los espacios en blanco para que tenga una asíntota vertical en x igual a menos 2. Así van a ser los ejercicios del cuestionario. El parámetro puede ser cualquiera, ¿no? No sé, yo no te apures, Martina. Yo quiero solamente esta respuesta. Ahora le vamos a ir agregando parámetros. Hay que decírtelo ahora o después. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos llegando ahora o nos vas a decir todo? No, ahora. Por eso, si yo le dijera ese solo dato, ¿qué puedo ok. agregar? X más 2 adentro del Muy logaritmo. bien, perfecto. En el argumento del logaritmo va a decir x más 2. ¿Entienden por qué? ¿Sí? Porque ¿qué es la asíntota vertical el que me lo corría para los costados? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El puntito P va a estar en menos 1, menos 5. A ver, ¿en quién Una vez influye? que después del argumento, menos 5. O sea, Muy sí. bien, Víctor. Ahí va a ir un menos 5. Porque ¿qué hacía el puntito P? Una vez que yo tengo la asíntota en menos 2, vamos a ir dibujándola. Vamos a suponer que ahí está mi asíntota, ¿no es cierto? Y ese punto es menos 2. El puntito P estaría en el menos 1. Pero dice menos 5. ¿Qué hizo ese señor? No se quedó quieto en el eje. Bajó. ¿Hasta dónde bajó? Hasta menos 5. ¿Se entiende? ¿Sí? Y les voy a decir que la función refleja con el eje X con la función, con otra función que es menos 4 logaritmo de algo. Entonces el parámetro va a ser 4. Y con todos esos ingredientes hicimos una función a medida. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces ven cómo va a ser. Yo les voy a ir dando así detalles y ustedes van a tener que responder qué cosa es cada uno de ellos. O les voy a dar la fórmula y les voy a dar estos datos y ustedes van a decir cuál es el verdadero. ¿Estamos? ¿Se perdieron o no? Más o menos. El grupo de Zoom que está tan callado. A ver, Todo vamos a bien. hacer. ¿Todo bien? No sé por qué el 4 ahí, de vuelta. ¿Por qué el 4? Muy Sí, bien. sí. Pregunte, así me gusta. ¿Por qué un 4? Porque si te refleja con el eje X, lo que te cambiaba de la fórmula era que el numerito que estaba afuera cambiaba de signo. Por eso si yo te digo que refleja con esta función, va a ser 4, pero va a ser menos 4. ¿Se entiende? Sí. Bueno, voy a hacer preguntas a los participantes. Y vamos a empezar de arriba hacia abajo. A ver. No, de abajo hacia arriba. Victoria Arbelo habló, Tomás Franchini habló, Sofía Chazarreta. ¿Cómo estás? Mal. Oh, ¿qué pasó? ¿Te caíste de la silla? A ver, Sofía, No. te hago una pregunta. Ay, no, no, profe, yo no entiendo nada. ¿Qué dijo? Ahora viene, A mí, a ver, Martina dijo que te pregunte. No, mentira. ¿Cómo hago si en esta función yo quiero que el puntito P sea, en lugar de menos 5, sea más 8? no sé. Hola. ¿Y? Profe, no sé. No sabe. Sofía Alcalá la va a ayudar, ya que estamos de Sofía en Sofía. Vamos, Sofía. Sí, yo también lo sé, pero esperá, vamos a hacer participar al grupo, porque estos grupos no dicen nada.
Sofía Alcalá, ¿estás presente? Sí, acá estoy, pero no, tampoco sé. Tampoco sabe, muy bien. No, Seguimos. no. ¿Y por qué no preguntan si no saben? María Paz. Voy siguiendo la lista que tengo acá, ¿eh? Hola María Paz. No sé. Muy bien. Hola. Paz tampoco sabe. Sigo la lista. Julieta, ¿cómo anda? Contame, Julieta. ¿Qué harías para que... Cambio el -5 en el número C de la función y lo pongo en